Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy es el domingo especial. Hoy nosotros celebramos la resurrección de Jesucristo. En esta mañana yo predico el sermón titulado Somos bienaventurados, basando en Juan, el capítulo 20, desde el versículo 24 hasta el 31. En el sermón yo voy a hablar de 3 razones por qué somos bienaventurados. ¿Por qué somos bienaventurados? Lo primero, porque creemos que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Vamos a leer Juan capítulo 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31 nos enseña el propósito que Juan escribió el Evangelio de Juan. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pero Jesús no se quedó en la tumba. Él resucitó entre los muertos. La tumba que se lo sepulcró era vacía. Para pagar el precio de nuestro pecado, Jesús debería morir en la cruz, como el cordero de sacrificio. La muerte de Jesús se satisface al requisito de Dios. Por la muerte de Jesús, Dios nos justifica. Es decir, Dios no nos perdona y acepta por nuestra obra, sino por la obra de Jesús totalmente. Por eso, Jesús es el único Salvador que envió Dios al mundo. En la Biblia dice que Jesús es Cristo. El significado Cristo literalmente es uno ungido, pero bíblicamente Jesús, Cristo es Salvador. Jesús es quien nos salva del pecado por medio de su muerte en la cruz. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es Cristo. Jesús es el Salvador. Al mismo tiempo, la Biblia nos enseña que Jesús, el Hijo de Dios, cuando Jesús vivía en el mundo, Jesús le había enseñado a la gente que Él es el Hijo de Dios, el único y verdadero Hijo de Dios. ¿Cómo reaccionaron los hombres que lo escucharon? Ellos no lo creían y lo mataron a Jesús. ¿Por qué? Porque los judíos pensaban que la palabra de Jesús es blasfemia. Los romanos tampoco lo creían, porque ellos pensaban que la enseñanza de Jesús, especialmente el reino de Dios, es muy peligroso políticamente. Pero en la Biblia, Dios dice que Jesús es el Hijo de Dios. Al mismo tiempo, Jesús sí dice que Él es el Hijo de Dios. Él es el único camino de ir al Dios. No había mucha gente que lo creyó. Antes Jesús le dio que lo creyera. Al pasar el tiempo, la actitud del hombre no se cambia mucho. Solo poca gente cree que Jesús es el único y verdadero Salvador y el
Hijo de Dios. La mayoría de los que lo escuchan no lo creen. Además, se burlan de esa enseñanza y de los que lo creen. Pero somos diferentes. Nosotros creemos que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Por eso, somos bienaventurados. ¿Por qué somos bienaventurados? Lo segundo, porque tenemos la vida eterna. Los que creen en Jesús como su Salvador y Señor, no solo tienen la salvación, sino también la vida eterna. Es decir, la salvación significa una vida eterna con Dios. Pero cuando dice la vida eterna, se piensa en solamente una vida de los cielos después de la muerte. La vida eterna se inicia en la tierra desde un momento que uno cree en Jesús como su Señor y Salvador. Cuando los creyentes viven en la tierra, ellos acompañan con Dios y Dios está con ellos. Entonces los creyentes pueden experimentar y disfrutarse a una parte de la vida de los cielos en la tierra. Después de la muerte, ellos estarán con Dios en los cielos. La vida eterna es un regalo de Dios a los que creen en Jesús como su Señor y Salvador. Para entender la vida eterna en los cielos, los creyentes deben creer que Jesús resucitó entre los muertos. ¿Por qué? Porque por su resurrección, Jesús puede ser la primicia de la resurrección. Al mismo tiempo, le da la esperanza de la resurrección y de la vida eterna a los creyentes. La resurrección de Jesús es la evidencia y precedente de la vida eterna en los cielos para los creyentes como nosotros. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque tenemos la vida eterna en Jesús. Últimamente, ¿por qué somos bienaventurados? Porque creemos que Jesús resucitó entre los muertos sin verlo. Según el versículo 30, podemos saber que con intención Juan se puso la historia de incredulidad de Tomás en la casi última parte de su evangelio, bajo la guía del Espíritu Santo. El evangelio de Juan se inicia la historia que el Verbo, Jesús, vino al mundo, pero el mundo no lo aceptó ni lo creyó. Antes de terminar el evangelio, con propósito, Juan le dice una historia que un discípulo no había creído, la resurrección de Jesús primer tiempo, y últimamente lo creyó. ¿Por qué lo hizo Juan? Vamos a ir a versículos 29. Jesús le dio, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Lo más importante en la historia de Tomás es la última palabra de Jesús, el versículo 29. Según la palabra de Jesús, ¿quiénes son bienaventurados?
los que lo creen sin verlo. ¿Por qué Jesús se lo dio? ¿Por qué lo puso Juan en la última parte de su evangelio? Porque la última palabra de Jesús no es solo para Tomás, sino también para los que iban a escucharlo y creerlo más tarde, como nosotros. En la Biblia podemos encontrar que había gente que no creía en la resurrección de Jesús, entre los que vivían en el mismo tiempo de los discípulos de Jesús. Para los apóstoles, enseñar la resurrección de Jesús correctamente a la iglesia era uno de los trabajos principales. Por ejemplo, en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, desde el versículo 12 hasta 14, Pablo le dice a los miembros de la iglesia en Corinto, como dice palabra de Dios, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Por qué escribió esta carta Pablo? Porque en la iglesia en Corinto había unos miembros que no creían la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es la esencia para la fe cristiana. Porque es la resurrección de Cristo que apunta y garantiza la resurrección de aquellos que hemos muerto en Jesús. Si no hay resurrección, la fe cristiana es falsa y vana. Pero mucha gente no han creído, incluido Tomás, uno de los discípulos de Jesús, y los miembros de la iglesia en Corinto. Porque es imposible entender perfectamente la resurrección de Jesús. Por eso Jesús exhorta por el Evangelio de Juan que los que escuchen y lean más tarde crean la resurrección de Jesús sin verlo. En Juan, capítulo 20, desde versículos 24 al 31, la palabra creer en sus diferentes formas aparecen 6 veces en 8 versículos. Jesús mencionó 3 veces, Juan 2 veces, Tomás solo mencionó una vez negativamente. Jesús no lo dice a Tomás que él entienda la resurrección ni la estudie, sino que solo lo crea. Lo que quiere Jesús para nosotros es creerlo, aunque no puede verlo. Solo por la fe podemos creer la resurrección de Jesús. Por eso Jesús dice que los que lo creen sin verlo son bienaventurados. Ante nosotros hay solo 2 opciones. Uno es creer la resurrección de Jesús sin verlo. Otro
no lo cree. Aunque no podemos entenderlo ni verlo, si creemos la resurrección de Jesús por la fe, somos bienaventurados. Hoy nos celebramos la resurrección de Jesús. Pero aunque la resurrección de Jesús es un asunto verdadero históricamente, hay unos que todavía no lo creen. Si usted no puede creerlo, le pida a Dios que le dé Dios la fe para que lo crea. Porque después de la muerte, los creyentes van a resucitarse para ir a los cielos, así como resucitó Jesús en la Biblia. Si usted cree que Jesús resucitó entre los muertos, conforme al escrito, por favor, dele gracias a Dios, porque Dios le da esa fe a usted. Yo quiero concluir este sermón. Somos bienaventurados, porque por la fe creemos que Jesús resucitó entre los muertos. Y porque Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Porque tenemos la vida eterna. Si hay unos que no lo crean, por favor, le piden a Dios que le dé la fe para que lo crean. Dios que nos mostró su amor por medio de la muerte de su único Hijo Jesús, le da la fe. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, nuestro Padre Celestial, Señor, gracias por su palabra de hoy. Señor, gracias por la muerte de Jesús en la cruz para mostrar la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados en vez de nosotros. Señor, gracias por la resurrección de Jesús, porque a través de la resurrección de Jesús podemos tener la esperanza y certeza de la vida eterna en los cielos. Señor, gracias por la fe que tú nos diste. Nosotros podemos creer en Jesús resucitado como nuestro Señor y Salvador. También, Señor, te pedimos que le des la fe a los que todavía no lo crean. Y, Señor, te pedimos que nos dé su paz y gracia y que nos guíe y protege, porque estamos pasando una situación difícil y preocupada. Señor, gracias. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.